Hola nuevamente a todos, continuamos con el ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de sí mismo. Bienvenidos a las personas que vienen a ver estas conferencias por primera vez. Pueden dirigirse a la página de Instagram Secreto Solar y ver la conferencia fijada en la parte superior, el conocimiento de sí mismo y sus objetivos para tener mayor claridad de qué trata este curso. Hoy vamos a ver la conferencia número 30 de la fase A, ya que esto cuenta con una fase A de 50 conferencias y una fase B de 25. La conferencia de hoy es el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Bien, bueno, con esta conferencia eh, básicamente queremos aclarar qué es en realidad lo objetivo en nuestra vida, que es la conciencia objetiva, y qué es la conciencia subjetiva. Entonces iniciemos por ver qué es exactamente lo objetivo y qué sería lo subjetivo en cuanto a nuestro camino espiritual. Entonces lo objetivo es todo aquello que persigue el fin para el cual fue creado. Es decir, quiere cumplir su propósito. ¿Y cuál sería nuestro propósito en la vida? El despertar del 100% de nuestra conciencia, o también lo que llamamos la autorrealización íntima del ser. Crear nuestros cuerpos existenciales y podernos unir a nuestro verdadero ser. Ese es nuestro objetivo. ¿Y qué sería lo subjetivo? Es todo lo que no persigue el objetivo original para el cual fue creado. Así que internamente nosotros sabemos que tenemos dos fuerzas. Estas dos fuerzas están relacionadas con el 3% de conciencia libre, inatrapable, que es la conciencia objetiva. Conoce el camino que debemos andar, el objetivo para el cual fuimos creados. Ese 3% es nuestro espíritu. Y también en ese 3% se encuentra ese guía que nos muestra todo el camino, y también pues esa partecita, esa partícula que elimina el ego, que es nuestra madre divina. Por otra parte, vamos a ver la llamada conciencia subjetiva, en la cual pues es nuestra alma, y es el 97% restante que sí es atrapable, y en este momento esa esencia, ese 97% de esencia está atrapada en los diferentes defectos que tenemos. Esa conciencia subjetiva es toda nuestra esencia atrapada en el ego, que en este momento, al estar sometida al ego, pues ha olvidado el verdadero objetivo de su existencia. Bien, vamos a ver que la conciencia subjetiva, vamos a hablar primero de ella, la conciencia subjetiva, el 97% de nuestra esencia atrapada en los yoes, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, que ella, digamos que trabaja, como es puro ánimo, pura sabiduría, esa conciencia. En ese momento en que ella se encuentra atrapada, ella trabaja, se procesa en virtud, es decir, en trabajo de ese propio yo, de ese yo que la está condicionando. Por ejemplo, el yo de la pereza. La conciencia que tiene atrapada el yo de la pereza, como la conciencia es ánimo, es voluntad y sabiduría, pues le da mucho ánimo
mucha sabiduría a esos yoes de pereza para justificarse y podernos engañar y que nosotros tengamos toda clase de justificaciones. Es que dormir es muy saludable para el cuerpo, para la vida, por ejemplo. Entonces puede llegarnos a hacer dormir muchas más horas. Ay, lo que pasa es que uno de vez en cuando se tiene que distraer o si no uno se vuelve loco. Que son y con unas pequeñas frases que a veces parecen muy sutiles, estos defectos y muchas más justificaciones porque cada vez se va volviendo más, digamos, más astuto. ¿Y por qué es astuto? Porque si lo alimentamos, él tiene mucha conciencia y esa conciencia usa todo su ánimo y su voluntad al servicio de ese defecto. Entonces sabemos que eh, en el momento en que nosotros alimentamos un defecto, como hace parte de la conciencia subjetiva, él va a tomar toda la energía de la esencia que atrapó para alimentar pues elementos subjetivos, es decir, que no siguen el propósito para el cual fuimos creados. Por ejemplo, elementos pasajeros o superficiales como el trabajo, como la familia externa, como hacer dinero, como supuestamente estar, por ejemplo, detrás del dinero. Entonces es porque todas estas chispitas que están atrapadas tienen un ánimo, un fuego para estar detrás de algo y como en ese momento están atrapadas en algo, en un defecto que es subjetivo, pues ellas persiguen eso, dan ese ánimo y esa fuerza. Y por eso es que cada vez la persona, digamos, uno alimenta un defecto y después siente como que es más difícil, o sea, negarse a él. Exactamente por la gran cantidad de sabiduría, de ánimo que tiene, de voluntad para llevar a cabo pues sus actividades subjetivas, es decir, superficiales. Porque cada vez que se alimenta un defecto, él absorbe mucha más energía, es decir, también, o sea, energía, esencia, y la atrapa. Y por eso es que vemos que hay unos efectos que tienen unas justificaciones y unos elaborados conceptos para poder que nosotros como que les hagamos caso. Y se disfrazan, los más peligrosos y los que más energía tienen atrapada no son los que son así todos evidentes y vulgares, sino son aquellos que nosotros difícilmente podríamos creer que es algo malo. Una causa justa. Por ejemplo, no sé, defectos que quieren que nosotros, por ejemplo, pasemos tiempo con la familia. Uno diría, pero qué malo tiene, estoy compartiendo con mi familia. Pero digamos que puede llegar un defecto de esos a hacernos perder el tiempo y no, digamos, hacer cosas útiles por otros, sino simplemente hacernos perder el tiempo para que nosotros no podamos meditar, para que nosotros no podamos hacer sacrificio por la humanidad. Puede, por ejemplo, un defecto que es el defecto del trabajo, que realmente tiene una gran cantidad de energía atrapada y por ende tiene muchas ánimo, mucha voluntad y mucha sabiduría para decirnos cosas como, por ejemplo, es que yo tengo que trabajar porque yo tengo que ser una persona productiva para este mundo. Eh, Tengo que hacer algo por los demás. Entonces se disfraza con frases muy bonitas, pero nos hace esclavizarnos todo un día a un trabajo y no nos queda tiempo para meditar ni para conseguir una pareja. O si tenemos la pareja, no llegamos totalmente sin energía para transmutar. No hacemos sacrificio por la humanidad, porque si uno todo el día está trabajando, pues a qué horas va a hacer sacrificio. Entonces, de hecho, en este momento es indispensable que empecemos a ver este tipo de justificaciones porque estos defectos que ya les hemos dado mucha energía tienen gran inteligencia para esclavizarnos. Solo a través de la muerte psicológica nosotros empezamos a liberar esencia. Y esta esencia
con su ánimo, su voluntad, su energía, se va a poner al servicio del ser, de la conciencia. Entonces, va a suceder, digamos, parecido a lo que pasa cuando alimentamos los defectos, pero como ahora estamos alimentando la conciencia, entonces la conciencia va a tomar fuerza, va a tomar ánimo. Entonces ya vamos a tener mucho ánimo, por ejemplo, de meditar, de coger un cuaderno. A veces cuando meditamos en cuaderno, que uno hace el belilín, el círculo mágico, se sienta ahí a meditar en su cuaderno. Un defecto. Posteriormente hacer una meditación ya con los ojos cerrados, con relajación del cuerpo, como las tenemos aquí en la página, hay meditaciones guiadas. Para uno hacer sacrificio por la humanidad, ya sea que uno elija, no sé, ir a repartir volantes, ir a pegar afiches en los postes en la calle, dar conferencias, prepararse, porque es que uno solo el hecho de sacar tiempo para ver estas conferencias, estudiar, reflexionar, empezar a practicar, todo eso también es un sacrificio por la humanidad. El primer sacrificio que debemos hacer por la humanidad es por nuestra propia humanidad para poder, digamos, poder ofrecer algo a otros. Pero como uno al comienzo no necesita, digamos, todas las conferencias para repartir unos volantes o para pegar afiches, podría uno iniciar así. Así fue que yo inicié, por ejemplo. Pues lo digo para que cualquiera también pueda hacer de esa forma. Y también es un sacrificio de las conferencias, todo eso es un amor que uno tiene por sí mismo. Cuando uno empieza a eliminar, por ejemplo, uno dice, llega a la mente un pensamiento, ay, tengo que buscar otra entrada de dinero porque esto no me está alcanzando. Ahí es porque tengo que ayudar a mi familia. El defecto de trabajo que pues tiene bastante energía atrapada, entonces uno inmediatamente observa eso y le dice, madre mía, elimíname este pensamiento. Sé que es una pequeña cosa que descubrimos, pero le quito un poquito de voluntad a ese defecto. Y así si le parece, nos la pasamos haciendo ese ejercicio, pues de gotica a gotica vamos a irle quitando fuerza y después vamos a tener más voluntad para decir, no, yo ya trabajo lo suficiente y yo no vine a este mundo a hacer dinero. Uno no vino a este mundo a comprar casas, uno no vino a este mundo a comprar carros, no vino a montar empresas, uno no vino acá a nada de eso. Eso es lo que esos son los yoes los que tienen esos objetivos. Pero es que los yoes recordemos que son algo pues realmente superficial y pasajero, pero no son el objetivo para el cual nosotros fuimos creados. Bueno, profundicemos un poco en la de la conciencia subjetiva de la cual estamos hablando. Digamos que se divide en tres tipos de conciencia subjetiva. La primera es la inconsciencia, que es como cuando nosotros cometemos errores o gastamos la energía sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una canción y se nos queda grabada. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos movimientos involuntarios que pueden estar relacionados con tensión en el cuerpo, ansiedad. Simplemente nosotros a nivel, digamos que es inconsciente, podemos llegar, por ejemplo, si estamos esperando bastante tiempo en un banco, por ejemplo, podemos llegar a mover las piernas de manera como desesperada. Entonces ahí se está mostrando el defecto. Ahí nosotros podemos decirle, madre mía, elimíname este movimiento involuntario. Cuando uno, por ejemplo, se muerde la boca, aprieta los dientes, todos esos movimientos involuntarios y inconscientes son detalles, pero eso gasta la energía. Y de cosita en cosita llega uno al final del día y uno no sabe por qué lado fue que se le escapó la energía, pero fue que cada defecto fue cogiendo un poquito, y hasta que eso es como si uno cogiera y saliera a la calle, que diariamente le dieran sus moneditas, una bolsa de monedas, y uno a todo el que viera le diera una moneda. Pues lo más probable es que, o varias monedas. Entonces veamos la energía como un tesoro, que esa inconsciencia, todo lo que nosotros no nos damos cuenta, pues nos roba. Otro elemento de la conciencia subjetiva es la subconsciencia, que es, por ejemplo,
cuando nosotros no nos damos cuenta y estamos siendo manipulados por un defecto que tiene bastante inteligencia ya guardada. Recordemos que nosotros tenemos otras existencias y a través de las diferentes existencias los defectos han ido alimentándose, de manera que han llegado a ser muy fuertes. Por ejemplo, uno puede estar con una constante admiración hacia alguien, pensando en una persona, pensando que es muy buena, que es muy inteligente, que es muy sabia, que es muy humana. Y detrás de eso puede estar la lujuria, que uno quisiera, mejor dicho, casarse con esa persona o tener algo con esa persona. Entonces, es subconsciencia porque no nos estamos dando cuenta que el defecto de la lujuria nos está llevando a pensar eso. Eso puede ser una lujuria emocional, porque no, digamos, hay tipos de lujuria que son, digamos que uno puede tener lujuria, o sea, como un deseo de adquirir eh, esa compañía de esa persona porque le parece muy inteligente, porque le parece muy buena. No tiene que ser que le guste solamente la parte, digamos, del cuerpo. Puede ser que le parezca una buena persona. Entonces son diferentes tipos de lujuria. ¿Por qué lujuria? Porque ahí hay un deseo de tener a esa persona, de poseer. Entonces, podemos observar, por ejemplo, cuando que un amigo anda muy pendiente del otro y le ayuda y todo lo que él dice si a veces está por ahí, se acuerda de él, se acuerda de partes de la conversación, de su sonrisa y puede que ese defecto, por ejemplo, que le esté, pues no es que sean todos los casos, pero hay que observar, cada quien se debería observar eso. Puede que esté el yo homosexual ahí detrás de ese comportamiento. Bien, hay otro elemento de la subconsciencia que es la llamada infraconsciencia. Entonces, es el peor tipo de subconsciencia porque es cuando nosotros, ya sabiendo que es un error, ya habiéndonos dado cuenta de que es algo que nos roba la energía, que nos hace daño o que le hace daño a otros, y sabiendo las consecuencias, comete el error. Este tipo de infraconsciencia nos llena de mucho karma porque son elementos que nosotros ya sabemos que para nada debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué tal uno ya estando aquí, después de ver estas conferencias, saber el valor de la energía creadora sexual, ir y masturbarse? Entonces, ¿qué está haciendo? Está cometiendo el derrame de la energía creadora sexual a voluntad. Y ya eso ya es maldad. Ya es una maldad porque se está dando cuenta y sabiendo que no se debe hacer y sabiendo las consecuencias que obviamente eso se paga con solo dolor, todo lo que es la fornicación, pues lo hace. Sabiendo que, por ejemplo, hay que tener fidelidad con la pareja, empieza a coquetear con otra persona y, y entonces le gusta, le llama, le habla, sabiendo que eso no se debe hacer. Es obvio que está en un estado de infraconsciencia, está ya utilizando, está haciendo el mal conscientemente y eso es muy grave. Muy grave porque nos genera demasiado karma, porque ya nosotros sabemos. El hecho nosotros de recibir estas conferencias y muchas veces guardarnos esta información y no dársela a otros de alguna forma o invitarlos a que vean las conferencias, pues es es un egoísmo que uno a conciencia está cometiendo, porque uno sabe que tiene que compartir la enseñanza con los demás, porque a pesar de que hayan unos que se burlen, habrán otros que no quieran, es muy respetable porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero va a haber alguno que le guste y por ese es el por el que nosotros vamos, por el que pronto quiera aprender esto y practicarlo porque le nace. Entonces, sí, que es que yo reparto los volantes y pasan y no me reciben ninguno, hasta me los tiran por la cara, no importa, porque nosotros estamos en un proceso de hacer un sacrificio por la humanidad, entonces se requiere
que pues obviamente hay un esfuerzo y hay mucha gente que pues hay que respetar su libre albedrío. Entonces con ello vamos a hablar, entonces para que tengamos mucho cuidado con esta infraconsciencia, todo esto, vamos a hablar de la conciencia objetiva ahora, que es aquella que, como le habíamos dicho, sabe el camino que hay que andar para devolvernos y estar nuevamente con nuestro ser, pero llegar allí con toda la sabiduría que hemos adquirido a través del tiempo, a través de las diferentes existencias. Estamos hablando del 3% de conciencia libre e inatrapable, o sea, que la cual conoce el camino a la autorrealización. Cuando un niño nace, cuando nosotros nacimos de bebés, teníamos el 3% de conciencia despierta. ¿Qué sucede con ese 3%? Que es, nos da la posibilidad de darnos cuenta de cuál es el objetivo. Entonces uno ve a un bebé, lo ve ahí y uno dice, ay, tan pequeñito, no sabe nada, pero ellos están despiertos, ellos pueden ver la maldad de los adultos, pueden ver los yoes de los demás, tienen la clarividencia, pueden ver hasta sus propios defectos cuando se acercan a la cuna. Bueno, ya vamos a aclarar eso de los defectos de ellos. Entonces, ¿cómo se va formando? ¿Cómo es que empieza a ingresar esos defectos a ese bebé? Cuando él va creciendo, todo lo que es la energía etérica que él tiene va formando la personalidad. Esta personalidad que se crea por imitación, por eso es, digamos, todo lo que ellos ven, ahí forman su personalidad. La personalidad se forma alrededor de los primeros 7 años de vida. En otros niños podrá ser un poquito antes o un poquito después. Depende la cantidad de información que venga de los demás, pues que sea lo que forme su personalidad por imitación. Entonces todo lo que ellos ven haciendo a sus padres es lo que probablemente repetirán, los patrones que repetirán o lo que va a fundamentar su personalidad. Por eso dicen que lo que se enseña en la cuna se lleva a la tumba. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer y formamos nuestra personalidad, los defectos se van abriendo como esos, digamos así, como esos huequitos, ese tipo de caminos para que empiecen a ingresar los defectos. Entonces, ¿qué pasa? La personalidad, digamos, el niño ve que los papás le piensan mucho en el trabajo, trabajan mucho, que a toda hora hablan de dinero, que los ve haciendo cuentas, los ve pues moviendo dinero. Ese niño o esa niña va a crecer pensando que el dinero es un muy importante objetivo en la vida. Entonces, ahí pues se va a empezar a filtrar el defecto, por ejemplo, de la codicia, y este niño va a empezar a alimentarlo cada vez más. Y así sucesivamente los demás defectos, que él ve que los papás pelean, o que son groseros, o que hacen algo de pronto que es una manifestación de ira. Ahí el niño va por imitación también a empezar a darle espacio a los defectos de ira en su propia personalidad, que se va a ir formando, y va a empezar a filtrarse y va a empezar a generar algo pues que es muy triste, que ese 3% de conciencia que al comienzo estaba despierta, cuando se forma la personalidad se duerme, porque la personalidad nos fascina con el mundo, nos fascina con los objetivos que otros nos han enseñado, nos fascina con todo lo que vemos que los demás ven como un objetivo a través de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero principalmente también lo que ve la familia, lo que es la familia. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno permite que un niño vea, que un niño con la interacción. Por ejemplo, hay personas que ponen a los niños a ver televisión
incluso hasta novelas, por ejemplo, que tienen toda esa carga de emociones negativas, tanta cosa que hay disponible para... Y bueno, incluso los programas infantiles uno va a ver que tienen una carga bastante negativa a veces, eh, para que los niños tengan interacción con ese tipo de elementos. Cuando nosotros más adelante en la vida que empezamos a cumplir esos objetivos por imitación de entonces de la conciencia subjetiva, pues vamos a ver que esta personalidad nos hace, por ejemplo, ponernos a estudiar, luego más adelante, después nos graduamos y uno se gradúa y uno creyó que esa era la mayor felicidad y después quiere otra cosa y ahora quiere una casa, compra la casa y luego, ay, pero es que yo no he viajado y así siempre va a ponerse otro, digamos, un objetivo que llamarán acá en el materialismo algo pues muy valioso o el éxito, pero en realidad la persona siempre tiene algo, como un vacío interno, y esas llamadas crisis existenciales que nos dan, no, es que realmente nosotros, ese 3% de conciencia quiere despertar, quiere usar su existencia al servicio del ser. Y los yoes le dicen cosas que, como que cómo se va a poner a perder el tiempo así. Por ejemplo, uno quiere ir a repartir unos volantes, a pegar unos afiches y dice, pero ¿cómo va a invertir su tiempo de esa forma? ¿Cómo se va a volver un vago? Por ejemplo, le puede llegar a decir un yo que se enfoque en salir adelante. ¿Y qué es para salir adelante? Pues que conseguir dinero, conseguir, no sé, graduarse de alguna carrera, hacer algún diplomado, etcétera. Entonces los defectos se vuelven muy astutos y empiezan a hacer que la persona se enfoque en sus propios deseos y subjetivos, y esclaviza nuestro 3%. Pero todas esas crisis, esos vacíos que se sienten, y que hay gente que lo tiene todo, ¿no? Que tiene dinero, tiene belleza, tiene pareja, tiene fama, tienen todo. Pero hay algo, sienten que algo les falta. Y es porque el objetivo de todos nosotros como seres humanos es la autorrealización. Cuando nosotros, bueno, yo les decía ahorita que al bebé le ingresan, cuando se forma la personalidad, bueno, más adelante cuando se comete el niño o niña, empieza a ingresarle los defectos. Cuando nosotros ya formamos esa personalidad a través como el vehículo por el medio del cual se pueden manifestar los defectos. Cuando nosotros fallecemos, fallece tres cosas: nuestro cuerpo físico, nuestro fondo vital orgánico, o sea, lo que es toda como la batería que teníamos de duración del cuerpo, o sea, el cuerpo vital, que era como toda esa energía que sostenía la vida del cuerpo, ese fondo vital orgánico, ese cuerpo también desaparece y muere la personalidad. Por ejemplo, nosotros pudimos haber tenido una personalidad, no sé, en los años 80, entonces teníamos un tipo de forma de hablar, de gustos, de opiniones, y si fallecimos, esa personalidad pues también lo hizo. Pero hay algo que no muere. Cuando nosotros fallecemos, como el ego tiene atrapada esencia, y esta esencia pues es algo que le da ánimo, que le da fuerza, ese ego no muere. Ese ego se queda ahí en lo que llamamos la envoltura seminal, que es como digamos que como una burbujita en la que están todos nuestros defectos, y nosotros la tenemos, cada persona la tiene, y se la lleva a la otra existencia. Entonces, ese fondo vital orgánico se queda enfrente al sepulcro y se va desapareciendo, pues mientras que el cuerpo de la persona también va, pues, digamos que
degradándose y la personalidad, ella sigue ahí viva, entonces entra y sale de ese cuerpo. Lo mejor es que uno puede hacer con un ser querido cuando fallece es cremarlo, para que no sufra eso. Entonces, la personalidad entra, sale, y ella se va desapareciendo también con el tiempo. Con los días se va desapareciendo hasta que ya se vuelve polvo. Pero el ego sigue. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Como el 3% es el que sabe el camino, es el que sabe el camino que debemos recorrer, nosotros debemos enfocarnos en despertar ese 3%. Así que hay un método para despertar el 3% de conciencia que tenemos y es a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Para profundizar pueden ver la conferencia 17 de fase A. Si no la han visto, los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer factor que debemos empezar a aplicar es la muerte psicológica, el llamado factor morir. Está relacionado con estar pendientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, incluso de nuestros movimientos y palabras. Enfocarnos en la llamada autocrítica, pero ¿crítica de qué? Pues de todo aquello que nos robe la energía. No criticar nuestro cuerpo, ni criticar, ni empezarnos a hablar, a bajar la autoestima, nada de eso. Es criticar, es una autocrítica hacia nuestros elementos psicológicos que nos quieren hacer pensar todo lo que quiere usar la mente, porque es obvio que nuestro ser sabe, él no necesita pensar, así que si algo se pasa por la mente, es un defecto. Si viene una emoción, es un defecto. Si hay una tensión en el cuerpo, es un defecto. Si hay un pensamiento constante que nos genera como nervios, como ansiedad, es un defecto. Por ejemplo, hay pensamientos muy sencillos y tienen defectos muy grandes ocultos. Por ejemplo, a veces uno quiere comer algo. Uno dice, quiero comerme un dulce. Ahí hay un defecto. Puede ser un defecto de ansiedad, de estrés, puede ser gula. Pero eso se da por ansiedad, por estrés, por tristeza, por depresión. Puede ser algo oculto muy grande, un defecto súper peligroso, incluso del de pues, tratar de uno desvivirse. Y está oculto en eso de uno andar queriendo como comer dulces, llenarse de algo como... Entonces, ¿qué pasa? Uno se da cuenta que eso no es del ser, porque llegó el pensamiento así de un momento a otro, obviamente es un defecto, y uno dice, madre mía, elimíname este defecto. Y puede imaginar un fuego que quema ahí, por ejemplo, no sé, la parte del estómago, el corazón, la cabeza, que es donde se generan los pensamientos, y acá en el centro intelectual inferior. Uno mira, lo importante es que uno le diga a la madre divina que le elimine eso y pueda imaginar el proceso. Ahí el 3% se va a empezar a alimentar, el 3% de conciencia, porque él necesita como que le vayan dando fuercita y empezar a recuperar ese ánimo y esa voluntad. Entonces uno podría llegar pero si yo vine fue a eliminar todos mis defectos, ¿cómo los voy a alimentar? Y no se trata de que uno nunca se pueda comer nada, ni un dulce, ni nada, no es eso. Es eliminar el defecto en el momento. Porque ese defecto y ese pensamiento, como les digo, a nivel profundo, muchas veces está alimentando elementos psicológicos muy pesados y muy densos en nuestro mundo interno, que nosotros, si somos inteligentes, vamos a saber que estamos haciendo un trabajo muy profundo de descubrimiento, de, de psicología y de despertar de la conciencia. Otro factor es el nacimiento espiritual.
Si nosotros no tenemos pareja, pues hay que empezar a estudiar los defectos de lujuria para que podamos conseguir una pareja pronto. Hay que empezar a practicar la muerte psicológica y eso hace que pues podamos tener la pareja. Muchas veces hay gente que no quiere conseguir la pareja. Entonces hay que eliminar ese defecto que no quiere conseguir la pareja porque implica un esfuerzo. Obviamente la pareja viene con mañas, con defectos, con un sinfín de cosas que se vuelven pues un trabajo espiritual para nosotros porque hay que aprender mucho de esa pareja, aprender a amar. Entonces ese esfuerzo hay gente que no lo quiere hacer, pero hay que saber que cuando una pareja, uno consigue la pareja, empieza a transmutar con esa pareja en la unión sexual en fidelidad, castidad y amor. Cuando la energía llega en la unión sexual, recordemos que la energía va hacia adentro, o sea, hacia el coxis, y luego se asciende por la columna vertebral, por la médula espinal. Ella llega hasta el centro emocional superior, acá en el entrecejo. Y ahí, pues nosotros con la imaginación, pues se expande, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahí nuestra conciencia, ese 3% se va a empezar a activar y va a empezar a recordar el camino. Va a recibir una gran energía porque esta energía sexual transmutada es algo muy valioso. Entonces ahí va a empezar a recordar cómo es que se debe hacer la práctica correctamente. Por ejemplo, no sé, que uno no debe inhalar rápido, sino que uno inhala despacitico por la nariz. Despacito va entrando el aire, lo lleva a través de los pulmones, hacia las glándulas sexuales. No sé, que no sé, todos los movimientos suaves, tantas cosas, detalles que ya esa conciencia hasta los tiene grabados. Nos puede empezar a ayudar a ver qué efectos debemos eliminar a nivel pues de lujuria, tantas cosas. Otro elemento es el sacrificio por la humanidad. Resulta que cuando nosotros empezamos a hacer un sacrificio por los demás, obviamente uno al comienzo pues la personalidad le va a dar pena ir a hablarle a otro de eso porque qué dirán, estoy no sé cómo, que ya me volví fanático religioso, que mmm, hay muchos procesos de orgullo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ese esfuerzo, agachamos la cabeza y empezamos a hacer la obra del Padre, que es enseñar, empezamos a sentir algo que se llama la satisfacción de obra. Y eh, es algo que es muy agradable porque uno siente que está haciendo lo correcto. Entonces, así se burlen, así digan, pues realmente o así critiquen la forma, hasta puede llegar a pasar que otros compañeros critiquen la forma en la que uno hace las cosas, pero todo eso es irrelevante mientras uno simplemente tome lo bueno, o sea, por ejemplo, si me dicen algo, tomo las buenas críticas y lo demás lo desecho, porque simplemente sabemos que todos podemos cometer errores y que vamos es para adelante, a pulirnos, a ser cada vez mejores. Resulta que cuando uno empieza a practicar estos tres factores, el 3% de conciencia empieza pues a despertarse y la personalidad empieza a atacarnos. Entonces, ¿quiénes son elementos de la personalidad? Pues nuestros propios prejuicios. Ah, que me voy a volver un vago que reparte volantes, que me voy a volver un vago que se va por allá a pegar afiches, que me voy a volver un vago que enseña cosas ahí y no trabajo, no produzco. Eso empieza a decir la personalidad. Todo eso hay que eliminarlo con la muerte psicológica. Madre mía, elimíname este pensamiento. Madre mía, elimíname esta. O si uno siente pena, madre mía, esta vergüenza, elimíname. La que sintió algo en el estómago, madre mía, elimíname esta sensación. La familia de uno puede empezar a reclamarle, a burlarse. Los amigos. Suceder algo en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que comprender que todo eso es normal, es natural, porque son personas que de pronto no han comprendido algunas cosas que uno ya sí comprendió. Y también hay otras personas que están en unos procesos
en el cual necesitan avanzar un poco más para poder después ya como que ennegrecer más su alma para poder empezar a gustarles este camino. Entonces todo eso se debe respetar y comprender que nosotros a partir de ahí vamos a poder ser más libres para hacer nuestro sacrificio. Entonces, otro elemento, cuando nosotros salimos de la fascinación de la personalidad a través de eliminar los conceptos, y cómo se puede hacer esto. Permítame un momento que no sé si se escucha porque están en una oferta afuera. Espera un momento. Yo creo que ya. Bien. No, le traté de subir acá más el volumen, pero no. Yo creo que ya se alejó un poquito ya la... Sí, ya, espera. Ya se fue. Bien, entonces ejercicios que nos permiten a nosotros salir de la fascinación de los conceptos de la personalidad, la meditación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un concepto y este concepto es, yo tengo que informarme, yo tengo que ver noticias porque si no, entonces yo cómo puedo vivir sin informarme de nada. Entonces, por ejemplo, es el yo ahí televidente que quiere que uno siga viendo televisión, siga gastando el tiempo, la energía viendo televisión. Entonces, ¿uno qué hace? Meditar, podemos empezar con un cuaderno. Entonces hacemos el canto del belilín, el círculo mágico, las conjuraciones de la conferencia 7. Nos sentamos, le pedimos al padre y a la madre que nos ayude con esa práctica de meditación y en un cuaderno empezamos a escribir eso. ¿Por qué es tan importante para nosotros ver televisión? ¿Por qué es tan importante para nosotros ver las noticias? ¿Realmente eso sí nos ha llevado a estar tranquilos? ¿Nos ha ayudado en algo? ¿O solamente nos ha dado, por ejemplo, ansiedad, nervios, miedo, eh, duda, morbosidad, lo que sea? Y a cada elemento que vayamos anotando, que vayamos descubriendo, ahí mismo, en ese mismo momento, le pedimos, madre mía, elimíname esto. Ese concepto que como que lo que el yo le vaya diciendo a uno, le vaya haciendo responder, uno ahí mismo, mientras está escribiéndolo ahí, le dice a la madre que lo elimine. Entonces empiezan esos conceptos equivocados a romperse a través de esa meditación. Esa es una forma de meditar. Entonces luego, por ejemplo, yo ya después de hacer eso puedo sacar otro tiempo para meditar ya con los ojos cerrados, hago la relajación del cuerpo físico, recorriéndolo todo. Ya saben que se recorre, empieza por la pierna derecha, se recorre parte por parte, luego la izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, el tronco y la cabeza. Entonces ustedes empiezan ahí con los ojos cerrados, reconstruyen con la imaginación una escena en la que haya actuado, en la que se hayan ido, hayan sentido el deseo de ver las noticias, por ejemplo, y ustedes empiezan a eliminar, por ejemplo, el hecho de cuando prenden el televisor, madre mía, elimíname esta acción de prender el televisor, que es algo mecánico, cuando uno coge el control y lo prende, que se sienta, que ya le da como el deseo, ¿dónde siente ese deseo? Digamos, no sé, siento como que el cuerpo se me mueve automáticamente a sentarme en el sillón a ver esas noticias. Madre mía, elimíname eso y va pidiendo a la Madre Divina que nos elimine. La Madre Divina, recordemos que es una parte de nuestro espíritu, de ese 3% de conciencia, es el amor dentro de nosotros y se manifiesta, se ve como una madre. Entonces, así lo vamos a ir haciendo. Otro elemento, transferir el centro de gravedad. Nosotros cuando nosotros empezamos a ver que estos conceptos, estas teorías, todas estas cosas que nos dijeron eran simplemente algo impuesto, que quieren que nosotros obedezcamos, quieren que nosotros seamos obedientes, que seamos como todos, como un poco de borregos yendo para un lado.
Y nosotros decimos, no, yo quiero despertar. Entonces uno se empieza a dar cuenta que todas estas imposiciones, estas cosas, estas modas, estas imposiciones sociales, esto que es como lo normal a nivel social, para nosotros ya no es normal. Y empezamos a transferir el centro de gravedad a la conciencia, al ser. Entonces, ¿qué más hacia el centro de gravedad? Pues lo que atrae nuestra vida, todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, ya en vez de ponerme a ver televisión, puede que me ponga más bien a ver una conferencia. Puede que más bien me ponga a meditar, me ponga a preparar la conferencia para dictarla. Siempre quitarle tiempo al ego, a las cosas subjetivas y pasarlas a la conciencia objetiva, que es el ser, que es todo lo que quiere el ser. Que así yo esté haciendo una mantralización de la vocal O por 20 minutos, que así yo esté haciendo una danza de los derviches y luego una transmutación de fuerzas cósmicas, o que si yo estoy haciendo un sacrificio por la humanidad, pero estoy haciendo algo para el ser. Y eso es algo que estoy sembrando para que mi conciencia despierte. Otro elemento que nos ayuda a despertar la conciencia y a liberar el 97% de subconsciencia es la autoobservación, enjuiciamiento y eliminación que hacemos a cada uno de los defectos, como les decía. Pero pues aclaremos un poco más el proceso. Nosotros empezamos a dirigir la atención y la crítica hacia nosotros. Por ejemplo, uno a veces ve a otra persona, uy, mire cómo se come las uñas. Ah, bueno, pero podemos mirar, por ejemplo, nosotros cuando nos comemos también si tenemos esa maña, o qué mañas tenemos. Eh, Tenemos todo, o sea, criticar es nosotros, no andar mirando a nadie, no andar pendientes de nadie. Si nos gusta, si nosotros somos muy criticones, tal vez ahí en esa crítica haya un gran potencial, pero para dirigir esa atención a nosotros mismos, y eso nos va a servir mucho. Entonces, empezar a descubrir cosas, descubro cómo me muevo, me descubro que a toda hora tensiono los hombros, entonces, madre mía, elimíname esta tensión, cada rato le digo. El enjuiciamiento. Siempre que nosotros nos demos cuenta de algo, pues enjuiciarlo, darnos cuenta de que esto no es de mi ser, esto que siento es algo equivocado. Por ejemplo, si estoy pensando, mi ser no necesita andar pensando, él ya sabe, es un ser sagrado, un Dios que todo lo sabe. ¿Qué va a necesitar pensar? ¿Lo hago? No lo hago. ¿Voy? No voy. No. Uno cuando calma ese lo hago, no lo hago, como lo hablamos en la conferencia anterior, pues se llega a la verdad. Y posteriormente la eliminación. Entonces, madre, hay que decirle a la Madre Divina mentalmente, Madre mía, elimíname este defecto. Pues sería, pues también se podría decir, uno lo podría llegar a hablar, pero pues es mejor decirlo mentalmente, obviamente. Madre mía, elimíname este yo. Así vamos a recuperar paso a paso y en cada día eh, esa conciencia objetiva que sabe cuál es el camino, cuál es el objetivo de nuestra existencia y para qué estamos acá. Bien, muchas gracias. La siguiente conferencia es la número 31 de fase A, criaturas mecánicas. Les espero para que la puedan ver. Por favor, recuerden que pueden compartir estas enseñanzas con otras personas, invitarlas. Acá en los comentarios dejo la página de Facebook, la de YouTube, para que por favor me sigan, me apoyen, para yo poder después también hacer en vivos por esa página. Y les dejo el chat de WhatsApp en el cual yo envío pues los links de estas enseñanzas. Miren, los dejo con esta frase: cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Muchas gracias, que tengan un excelente día y pues recuerden compartir con otras personas. Hasta luego.